Buen día para todos. Iniciamos este micro con el resumen de la crónica policial en Con la Gente Noticias. Vamos a abordar los distintos puntos de la crónica policial ocurridos en los últimos 7 días, en la última semana, y sin duda, y como es habitual, vamos a arrancar con los asesinatos. Arrancamos con lo ocurrido en Saavedra Lamas al 6000, en el barrio Ludueña. Allí un empleado de Gendarmería Nacional mató un delincuente que había ingresado a su domicilio con intenciones de robo. El fallecido es Ezequiel Fusto, de 18 años, con antecedentes penales, en tanto que el cabo Martínez, de la Seguridad Vial de la Gendarmería Nacional, con prestación de servicio en Arroyo Seco, en momentos en que se encontraba en su domicilio, pudo advertir cómo 2 delincuentes habían ingresado por los techos y le robaban una de las bicicletas que estaban en el patio de su casa. Bueno, obviamente le tiró la voz de alto y en forma posterior un disparo que le impactó al delincuente en la espalda. A pesar de eso, el delincuente logró bajar hacia la vía pública, caminó unos metros y en forma posterior, casi en la esquina del lugar, se desplomó como consecuencia del disparo. En forma inmediata, las autoridades policiales convergieron al lugar. El fiscal Adrián Espelta ordenó la detención de este hombre, que obviamente tuvo que ser sometido a las distintas pericias y, por supuesto, decir y probar de alguna forma el argumento que dio al ser detenido. Su pistola fue secuestrada, el hecho existió de la forma en que él mismo relató, fue probado en las siguientes horas y en forma posterior recuperó su estado de libertad. Vamos a otro de los asesinatos, como el ocurrido en Camino al 3000. Allí, ataque a balazos y muerte. La víctima, Agustín Insaurralde, un hombre de 50 años que en momentos en que se encontraba en su domicilio, se le tocaron a la puerta. Cuando abrió, se trataba de un individuo, arma en mano, que sin mediar palabra le efectuó 5 disparos de arma de fuego, algunos de los cuales le impactaron en el pecho y en el estómago. Gravemente herido quedó en el interior de su domicilio. Su compañero de vivienda, un hombre de 39 años que obviamente escuchó los disparos, lo observó gravemente herido, llamó a la central 911, pero a la vez vio como el sujeto agresor subía a una moto que lo estaba esperando con otro cómplice y se daban a la fuga. Al arribo policial y del CIES, el herido ya estaba fallecido como consecuencia de disparos en tórax y abdomen. Se comprobaron la existencia de 5 vainas servidas calibre 9 milímetros en la puerta del domicilio. Cuando se hizo el relevamiento vecinal, algunos vecinos le pasaron factura al fallecido, indicando que se trataba de una persona totalmente conflictiva, que no trabajaba y siempre estaba borracho y drogado. El hecho lo investiga el fiscal Adrián Espelta. Hasta el momento no hay pistas ni detenidos. El otro de las muertes, digamos, por así llamarlo, fue la ocurrida en el camping de pasteleros y confiteros en Cuyen, Ugarte y Colectora, en el barrio Cristalería. Allí fue hallado por personal del lugar el cuerpo sin vida de El Sereno, Pablo Salvador Ojeda, un hombre de 69 años, ex policía, que se encontraba dentro de su vehículo, un Chevrolet Astra, presentando un disparo de escopeta a nivel de la pierna. Inclusive tenía un torniquete. Junto al cuerpo, a algunos metros distanciado, se encontraba una escopeta propiedad de en principio, el fiscal Adrián Espelta, que se constituyó en el lugar, interpretaban el hecho como un posible intento de robo, como un ajuste de cuentas, pero en forma posterior, cuando trabajaron los peritos, se pudo establecer la mecánica de muerte y aparentemente todo indicaría de que la muerte se produjo por un autodisparo, a lo mejor por una cuestión que tiene que ver con la impericia o con el mal manejo de la escopeta. Igualmente, 8 cámaras de seguridad en el lugar, en este momento están siendo examinadas a efectos de reconstruir históricamente la verdad de los hechos. Interviene, como dije, el fiscal Espelta y la comisaría 30. Vamos con los ataques a balazos que hubo en distintos puntos de la ciudad. El primero de ellos, por supuesto, Veramújica al 3800. Allí habita la madre del panadero Ochoa, Diego Fernando Ochoa. Recordemos, este hombre que está detenido y condenado
en una cárcel de la provincia por ser el autor intelectual del homicidio de Roberto Pimpi Camino. Aparentemente los ocupantes de un vehículo Bora pasaron por el lugar y efectuaron múltiples disparos de arma de fuego contra la vivienda y negocio. Allí tiene la panadería. Bueno, como consecuencia de esto, al darse a la fuga, estos sujetos aparentemente con una mala maniobra estrellan el vehículo contra una columna en la zona de San Nicolás y Viedma. Allí abandonan el rodado y siguen la huida a pie. Al momento del arribo policial constataron vainas servidas calibre 9 milímetros en la puerta del domicilio, pero así también otras vainas servidas en el vehículo colisionado, que al pedir informe, el mismo era un vehículo robado en la ciudad de Capitán Bermúdez allá por mayo de este año. A raíz de esto, bueno, el fiscal Matías Ederi de la Fiscalía de Investigación y Juicio se hizo cargo de la situación, pero no desde el mediodía de ese mismo día. Aparentemente el panadero Choda, que estaba detenido en la cárcel de Piñero, sufrió una descompostura, tuvo que ser derivado al Hospital Provincial de Rosario y de allí fue rederivado al Hospital Cuyen de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia. Bueno, aparentemente quedó allí alojado en la sala penitenciaria como consecuencia de este dolor intestinal, pero evidentemente la intención era sacarlo de la cárcel de Piñero, resguardar su integridad física y por supuesto ya alojarlo en la cárcel de Coronda. Otro de los ataques a balazos se produjo en la zona de Olavarría al 1200 bis, en el barrio Empalme Graneros. Allí también sujetos armados pasaron por el lugar y efectuaron múltiples disparos de arma de fuego. Como consecuencia de esto fueron heridos sus moradores. Carlos Delgado, un joven de 24 años que recibió disparos de arma de fuego en las piernas, pero a la vez su hermana Celeste, de 15 años, que también recibió disparos de arma de fuego en las piernas. La menor fue derivada al hospital Alberdi, en tanto que el mayor fue derivado al hospital Eva Perón, donde aún se encuentra internado, ambos en situación estable. Otro ataque a balazos se produjo en la zona de Herrera y Ábalos, en el barrio La Cerámica. Allí, bueno, aparentemente sujetos con el uso aparentemente de una ametralladora efectuaron ráfagas de disparos contra distintas viviendas. Al arribo policial se constataron 23 vainas servidas calibre 9 milímetros. Bueno, por suerte y milagrosamente no hubo lesionados. Sí, por supuesto, hubo algunas viviendas perforadas, pero todo quedó en ese estado. Trabaja el caso la comisaría 30 de policía. El otro ataque a balazos y amenaza se produjo hace escasas horas en la zona de Servando Bayo al 1000. Allí hay un edificio en el barrio Remedios de Escalada de San Martín. Bueno, aparentemente dos sujetos encapuchados y que se movilizaban en una camioneta color blanco, de acuerdo a los testigos. En principio uno de ellos escribió una leyenda en la pared que decía "Pagá Leo", en tanto que el restante, bueno, sacó una pistola de entre sus ropas y efectuó 5 disparos calibre 9 milímetros contra la fachada del inmueble. Bueno, al arribo policial se constataron los impactos, se recogieron las vainas e inclusive se hizo presente el dueño de este edificio, Leonardo Peiti, de 45 años, que expresó ante las autoridades policiales de que días anteriores, de parte de un amigo, había recibido amenazas de quien venían de parte de Guille Cantero, según las expresiones, y que reclamaba una deuda por $400.000. Este hombre, bueno, por supuesto, de alguna forma desconoce esta situación, pero a la vez también habló su abogado, que dijo que tiene causas penales pendientes en la ciudad de Melincue. Por el momento no hay pistas, no hay detenidos. Bueno, la causa continúa bajo la supervisión del fiscal de flagrancias y turno. Vamos a hablar de los asaltos que ocurrieron en la ciudad en los últimos días. El de más significancia, por supuesto, este asalto tipo comando que ocurrió en la planta de la cooperativa de tamberos de Rosario de Cotar, en Humberto Primo al 1200. Allí 4 delincuentes armados irrumpieron en el lugar. Cuando salió el portero fue reducido. Obviamente quedó uno de los delincuentes con el portero y los otros 3 ingresaron al sector de oficinas. Allí directamente redujeron a una persona encargada que en ese momento iba a realizar un depósito de entre 400.000 pesos producto de la recaudación de las ventas. Bueno, con el dinero ya en su poder, se retiraron del lugar. El fiscal Enrique Paz ordenó una serie de medidas, pero lo problemático de esta cuestión es que es el tercer asalto que sufre esta firma en los últimos 5 meses. Recordemos que en el mes de mayo hubo otro robo, esta vez con modalidad escruche, donde sopletearon cajas fuertes y se llevaron
llevaron también una importante suma de dinero, y en el mes de febrero hubo un robo e incendio de carpetas administrativas, de documentación importante, pero también sustrajeron elementos. Es decir, bueno, aparentemente la información surge desde adentro, porque es una información muy precisa. Muy preciso fue este atraco, que los delincuentes llegaron en el preciso momento en que esta persona iba a hacer el depósito. El otro asalto que se produjo en la zona céntrica de la ciudad tiene que ver con lo ocurrido en la inmobiliaria Denmark, de 9 de julio a 1900. Allí 3 delincuentes armados irrumpieron en el lugar, redujeron a sus hermanos, los hermanos Cortés. Allí, una vez reducidos, les sustrajeron la suma de 200.000 pesos correspondientes al pago de expensas y de alquileres, bueno, así también celulares y documentación varias, inclusive llevaron llaves de domicilios y se dieron a la fuga. El hecho es investigado por el fiscal Daumal de la Fiscalía de turno. El otro de los episodios que también tuvo trascendencia en estos días fue este asalto modalidad entradera en la zona de Casilda al 7200, en el barrio Fisherton. Allí 4 delincuentes armados irrumpieron en un domicilio, redujeron a la familia. Bueno, aparentemente buscaban un dinero, decía que había un dinero que recientemente lo habían cobrado. En principio la familia se negó, pero bueno, después cuando vinieron los golpes, las amenazas, inclusive uno de los delincuentes le puso la pistola en la cabeza a un menor de 4 años con intenciones de matarlo, fue cuando el dueño de casa le indicó dónde estaba el dinero, aproximadamente 1 millón de pesos que días anteriores habían cobrado producto de un juicio. Bueno, los delincuentes con el botín y algunas cosas más que se llevaron, electrodomésticos, PlayStation y demás, se dieron a la fuga. Vamos a hablar y cerrar, por último, este micro con lo ocurrido esta semana con los ataques sexuales. Bueno, ya la Fiscalía de Delitos Sexuales, la doctora Alejandra Raigal y la Policía de Investigaciones está trabajando sobre 8 casos de ataque sexual que hubo en distintos puntos de la ciudad, desde el mes de enero hasta casi hace semanas. La semana anterior, que fue uno de los últimos en la veterinaria de San Nicolás al 300, bueno, obviamente establecieron en base al chequeo de estos hechos de que el autor sería la misma persona por tener el mismo modo operandi, la misma forma de trabajar, y además porque se trascendió con una de las víctimas uno de los photofeeds de los identikit realizados en el gabinete de PDI, donde obviamente se aprecia la fisonomía de este hombre. El atacante tiene 1,70 m, tez trigueño, pelo corto, una cicatriz en el rostro del lado izquierdo que es muy particular. Inclusive una de las víctimas lo describió perfectamente. Es una cicatriz que no tiene sutura, sino que fue cerrada solamente, y a la vez que es muy bien hablado, viste bien y se maneja en una moto negra con una caja tipo delivery blanca que lleva en la parte posterior. Bueno, ¿qué pasó con estos hechos y a raíz de la difusión del photofeed de este hombre? En las últimas horas, puntualmente en el día de ayer, en horas del mediodía, se detuvo a un hombre de 33 años en la zona de Pasaje Manso y Ovidio Lagos, que de acuerdo a llamados a la central 911 tenía las mismas características que el photofeed. En tal sentido, una unidad del Comando Radioeléctrico logró el arresto preventivo, lo llevó a la Comisaría 21. La Comisaría 21 hizo la consulta con la fiscal Raigal, que es la que lleva la investigación de estos casos. Bueno, allí ella dispuso en principio el allanamiento al inmueble de este hombre ubicado en Pasaje Manso al 2800. Allí la medida arrojó resultados negativos, es decir, no hubo ningún tipo de hallazgo, elemento, ningún secuestro que lo vincule en ninguno de los 8 hechos que se están investigando. Inclusive no tiene la moto, o sea, tampoco se comprobó la existencia de la moto, no tiene la cicatriz. Bueno, a pesar de ello y de no tener ningún elemento vinculante con las causas investigadas, la fiscal Alejandra Raigal también dispuso la detención de este hombre. Hoy va a ser llevado en rueda de reconocimiento de personas, es decir, va a estar con otras personas para ser reconocido por las víctimas o algunas de las víctimas. Veremos cómo sale esta medida. En base a eso, por supuesto, la fiscal va a disponer su libertad o no. Hasta acá los principales títulos de la crónica policial de esta semana. Sin duda nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana.